¿con quién debo casarme? ¿Me debo divorciar? ¿Debo dejar este matrimonio o quedarme en él? A veces, Garner, como predicadores, la gente nos hace todo tipo de preguntas. Siempre. Sí, ¿debo quedarme soltero o debemos casarnos? ¿Y con quién? Exactamente. Y yo he visto que a veces uno, wow, ¿cómo contestar todas estas preguntas? Pero después, hace poco estaba estudiando 1 Corintios 7 y veo que lo mismo le pasó a Pablo, de que la gente le estaba haciendo preguntas a él sobre el matrimonio, sobre el quedarse soltero, sobre muchas cosas. Si estoy casado con una persona que no es cristiana, ¿debo divorciarme de ella o quedarme junto? Y yo quiero compartir hoy un principio que vemos en este capítulo que sirve de mucha ayuda para contestar esa pregunta. ¿Y sabe cuál es? Debemos, cuando tengamos esos tipos de preguntas, ¿me debo quedar soltero? ¿Con quién me debo casar? ¿Debo divorciarme? ¿Cuál es el principio? Debemos preguntarles a hombres y mujeres piadosas que conocen la palabra de Dios. Lo voy a decir otra vez. 1 Corintios 7 nos enseña que cuando tenemos preguntas sobre el matrimonio, sobre el divorcio, sobre el quedarme soltero, ¿qué debo hacer? Preguntarles a hombres y mujeres piadosas que conocen la palabra de Dios. ¿Y sabe cómo yo sé, Garner, que esa es la solución? Porque eso fue lo que los corintios hicieron. Vamos a ver 3 versículos aquí de qué los corintios hicieron cuando tenían estos tipos de preguntas. 1 Corintios 7:1 dice, en cuanto a las cosas que me escribiste. ¿Qué hicieron los corintios cuando tenían una pregunta? Le escribieron a Pablo preguntándole a Pablo o el mandamiento de Dios o la opinión que él tenía. Garner, ¿quiere leer 1 Corintios 7:25? Nota lo que Pablo dice aquí. Bien, dice 25, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, pero doy mi opinión como el que habiendo recibido la misericordia del Señor es digno de confianza. En otras palabras, ¿qué hicieron ellos? Tengo una hija virgen, ¿debo darle matrimonio o no? Le escribieron a Pablo y le preguntaron. ¿Y por qué le preguntaron a Pablo? Porque él dice, yo soy digno de toda confianza. Pablo era un hombre que conocía la palabra de Dios, que era una persona confiable, que ellos sabían que le iba a dar la respuesta que venía de Cristo o la opinión que se acercaba más a ella. 1 Corintios 7:40 dice, pero en mi opinión, está dando su opinión, será más feliz si se queda con esta. Y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. ¿Por qué la opinión de Pablo era sumamente poderosa? Porque Pablo tenía el Espíritu de Dios. Él había sido influenciado por la palabra de Dios, conocía los mandamientos de Dios y la opinión de Pablo iba a ser mejor que la opinión de otras personas que no conocían a Dios o su palabra también. ¿Qué debemos hacer cuando tengamos preguntas sobre el matrimonio, sobre el divorcio? ¿Me debo quedar soltero? ¿Con quién casarme? Preguntarle a personas confiables que conocen la palabra de Dios. Amén. Garner, ese punto es sumamente importante, Garner, porque la cultura religiosa en que vivimos hoy en día se está apartando de estas cosas. Hoy en día, cuando una persona tiene preguntas sobre el matrimonio, sobre el divorcio, sobre las segundas nupcias, sobre si quedarme soltero, casado, estas son algunas de las sugerencias que hacen. Algunas personas dicen, déjame ver en YouTube, a ver qué persona en YouTube me dice sobre eso. Ahora, yo no estoy diciendo que no vayamos a YouTube, ustedes están viendo este video en YouTube, pero este canal, sí. Pero ¿qué es más fácil? A veces es más fácil preguntarle a una persona, a un extraño en YouTube, que a una persona que conoce la situación, que te conoce a ti, que conoce que quizá tú has estado casado 2 o 3 veces, o quizá te conoce la situación mejor. Preguntarle mejor a una persona piadosa en tu vida, que conoce la palabra de Dios, que conoce la situación para ayudarte. Pero esa no es la peor. Hoy en día, en vez de nosotros ir a personas
personas piadosas y preguntarles a ellos, nos dejamos llevar por nuestros sentimientos y le llamamos el Espíritu Santo. ¿Sabe cuántas veces yo he visto eso? Yo tengo un sentimiento en mi corazón que Dios quiere que me case con esa persona o quiero que me divorcie de aquella persona. Pero ¿sabe qué interesante? Que yo no veo nada de eso en 1 Corintios 7. Pablo no le dice a los corintios, miren adentro de su corazón. Y si ustedes sienten un sentimiento que le dice esto, eso es el Espíritu Santo. No, ellos le escribieron a Pablo porque querían saber lo que la palabra del Señor decía. Otros dicen, se sueñan sueños, interpretan esos sueños como que vienen de Dios. Y déjame hacerte una pregunta, yo quiero que seas sincero. Si en tu mente está el divorcio, yo quiero divorciarme de mi esposa, este matrimonio es muy difícil, o yo quiero casarme, ¿de qué tú piensas que vas a soñar tú? ¿De un matrimonio o de divorciarte de tu esposa? No escuchemos a nuestros sueños, interpretarlo como la palabra de Dios. Los corintios no hicieron eso. Pablo no le dijo a ellos, si tú se sueña algo, eso es Dios hablándote a ti, que te divorcie de tu matrimonio. No, eso no lo vemos. Otros oran y si sienten una paz en su corazón, dicen esa es la voluntad de Dios. Otros interpretan los tiempos, los vientos, y si yo me encontré con una chica y esa chica tuvimos una buena conversación. Y sí es bonita. Y sí, esa es la que Dios quiere que yo me case con ella. ¿Cuántos errores se han cometido? Porque no nos dejamos guiar por la palabra del Señor y por buenas personas que son confiables y conocen su palabra del Señor. Nosotros no vemos ninguna de esas prácticas en las Escrituras. No vemos ninguna de esas prácticas en 1 Corintios capítulo 7. Y ese era el capítulo donde Pablo le decía a ellos, ora, y si tú sientes una paz, pues tú sabes que debes quedarte soltero o debes casarte con esa persona. Pero no vemos nada de eso. Lo que vemos es la simple principio de ver qué la palabra de Dios dice, y déjame preguntarle a un hombre o a una mujer que es confiable, que conoce la situación y conoce la palabra de Dios, para que ellos me den buen consejo y una buena opinión. Dejémonos guiar por la palabra de Dios y por su pueblo que sabe de la palabra de Dios, en vez de dejarnos llevar por nuestro sentimiento o por sueño. Ese es un buen principio que nos ayuda con esas preguntas. Roger, el mundo religioso hoy en día ha sido muy afectado por el posmodernismo. Y el posmodernismo dice, no hay ningún estándar de bien ni del mal. Tus emociones te guían. Y por eso vemos tanta confusión. Pero sí hay un estándar que Dios nos ha dado en su palabra. Confiemos solamente en ese estándar y no en nuestros sueños, nuestras emociones, etc. Amén. Amén. Roger, si alguien quiere estudiar la Biblia con nosotros, ¿cuál es la forma que pueden encontrar, estar en la lista para recibir los enlaces que tú envías a estos estudios? Sí, es bien fácil. Si usted me manda un mensaje de texto al 1-407-453-4289, yo puedo añadirlo a un grupo y automáticamente los enlaces le llegan, las grabaciones de los estudios, y usted puede escuchar los estudios a su propio tiempo o unirse al estudio en vivo, como usted quiera. El punto es que va a conocer la palabra del Señor. El teléfono de nuevo es 1-407-453-4289. Mándeme un mensaje y lo puedo añadir al grupo. Espero que lo haga si quiere seguir estudiando en forma más detallada. Gracias por habernos acompañado en este video. Que Dios les siga bendiciendo.